Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. 9 de la mañana con 3 minutos y me da muchísimo gusto saludar al doctor José Ramón Eguíbar, que todos los martes está con nosotros aquí en el De Eso Se Trata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ricardo. Muy bien. ¿Tú cómo estás después de este puente? Exacto, ese puentecito maravilloso nos sentó de lujo y ya con toda la energía para platicar sobre ciencia, sobre salud, sobre los temas que nos interesan a los universitarios, doctor. Así es, Ricardo. Pues fíjate, hace unos días, el 11 de abril, fue el día del Parkinson. Esta es una de las principales enfermedades cerebrales descritas desde finales del siglo XIX por James Parkinson, un médico inglés que le denominó parálisis agitante. Y el nombre pues es muy descriptivo de la enfermedad. Todos hemos visto el temblor, ¿verdad? Hay grandes personalidades que hemos sabido que tienen Parkinson y les vemos el temblor en las manos, sobre todo el caso del Papa, de Cassius Clay, en fin, ha habido muchos personas que muestran la enfermedad. Y es curioso, están temblando, pero cuando quieren empezar un movimiento o terminarlo les cuesta mucho trabajo. Y si uno les quiere mover un brazo, como cuando vas a fisioterapia para hacer ejercicios o al gimnasio, se denomina ese signo de la rueda dentada, porque es como si tuvieran adentro un engrane y se moviera a pasos, no es este movimiento que uno puede tener, ¿no? En condiciones normales. Sin embargo, yo hoy quiero referirme a otros síntomas que pueden ser también devastadores y que no son tan evidentes, que no son tan conocidos. Por ejemplo, los pacientes que tienen Parkinson tienen también dificultad para iniciar la defecación o la micción, hacer orina. Les cuesta mucho trabajo ese primera parte, digamos, ¿no? De estos que son reflejos normales. También tienen mucha sudoración. Ese puede ser un síntoma de la enfermedad de Parkinson. La otra es tener exceso de seborrea, que de repente seborrea es tener grasa en la Claro. cara, en el pelo, en el pecho. También es un signo de Parkinson. Y luego hay otros signos que tienen que ver más con la cognición. Entonces, por ejemplo, los pacientes de Parkinson tienen 3 veces más depresión que la población normal. Pueden tener problemas con la cognición, con la memoria, les cuesta trabajo empezar a recordar las cosas, tienen dificultad en el hablar, también el hablar tiene que ver con el aparato locomotor, ¿no? Con que tú puedas coordinar tus movimientos. Bueno, pues ellos tienen esto. Y también cuando escriben, sobre todo frases largas, un signo temprano puede ser que corten la escritura. Entonces, si van a escribir ferrocarril, escriben ferro, le tienen que pensar, hacer una pausa, dejan ahí un espacio y luego ponen carril y pueden perder las características de su escritura. Cada gente, ¿verdad? Tenemos una manera de escribir y es reconocible. Bueno, ellos van a perder digamos, esta característica que les dan a su escritura. Estos síntomas pues no son tan comunes de pensar, ¿no? Para la gente, de tal manera que si ustedes empiezan a ver varios de estos síntomas y aunque no tiemblen o no tengan lo que es más evidente, deberían de acudir al médico para que les haga una valoración. La enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa y se llama así porque las neuronas mueren y mueren neuronas muy específicas de una parte que se llama sustancia nigra o negra. Entonces, si uno cortase el cerebro de cualquier animal
o de un humano va a encontrar estos como puntos negros que corresponden a las neuronas de esta sustancia negra y se llama pars compacta. Hay otra que no es compacta, porque están ahí agrupadas las neuronas y se forman así, están muy apiñaditas. Y estas son las que mueren. Hay una hipótesis de que cuando nacemos tenemos un grupo de neuronas, un pool de neuronas, y se va muriendo de manera normal. Eh, y, por ejemplo, pues yo tengo, que soy más viejo que tú, más neuronas muertas que tú, o tú que más tienes más muertas que un niño, ¿no? Claro. Pero como que hubiese un umbral, eso no se ha encontrado, que cuando tengas, digamos, si tenemos 100,000 al nacer y yo tengo ahorita 50,000, no me debo de preocupar. Cuando tenga 35,000, ahí van a empezar los problemas y voy a empezar a tener sintomatología. Y entre más grave sea la enfermedad, más manifestaciones tengamos, más neuronas se han muerto. Debido a esto, pues ha sido un campo de mucha investigación básica. Hay modelos en los cuales tú puedes hacer que se mueran esas neuronas, hay toxinas y pues es más o menos fácil. Hace algunos años, ya en los 80 del siglo pasado, hubo un grupo de casos en pacientes muy jóvenes, muchachos de 14 a 17 años, que llegaron al hospital con Parkinson, con síntomas de Parkinson. Y esta es una enfermedad de las personas mayores. Para darles una idea, en personas de 40 años, 1 de cada 100 puede tener Parkinson. En personas que tienen 60 años, puede ser 1 de cada 40 personas. Y en mayores de 85 años, podemos tener Parkinson en 1 de cada 10 personas. Uf. Entonces, una enfermedad asociada a la tercera edad, a la vejez, como le quieran decir. Entonces, pues que aparezca en jóvenes fue totalmente anormal y eran además de un condado de la región de Los Ángeles. Y lo que encontraron es que el crack se había contaminado con una sustancia que solo voy a usar sus siglas, no importa el nombre, que se llama MDP. Y ese, cuando entra al organismo, lo convierte y resulta ser una toxina muy potente para estas neuronas y las mata. Entonces, pues esa fue la razón de este grupo de jóvenes que manifestó eso. Y de hecho ahora la droga se produce porque se puede hacer modelos de Parkinson con eso en distintos animales. Un Parkinson muy agudo que no simula la enfermedad, porque ya quedamos, ¿no? Que debería de ser progresiva a lo largo de muchos años. Entonces, pues, yo quería traerlo a la mesa, Ricardo, porque pues al haber sido hace algunos días el día del Parkinson, pues creo que vale la pena recordar sobre Claro. todo estos síntomas que no son tan comunes. Hay un momento entre hombres y mujeres, la enfermedad predomina en los varones, Ujú. pero hay que poner mucha atención porque después de la menopausia las mujeres pueden tienen de hecho un incremento en la enfermedad de Parkinson. Los estrógenos, se dice, protegen a estas neuronas. Entonces, ese periodo de la vida de las mujeres es muy importante estar atento y ante cualquier síntoma de estos que he mencionado, no estaría por demás acudir al médico. Interesantísimo, Doc. Yo tengo una duda. A ver, ¿existen ciertos patrones en donde podemos ver que en personas de edad se da este padecimiento? Es decir, por consumo de X, Y cosas, o el tema genético, o ya es un tema general propio de la edad, Doc. Es una excelente pregunta, Ricardo, y te la agradezco. Dentro del espectro del Parkinson, vamos a ponerlo, de todos los enfermos del Parkinson, hay un grupo muy pequeñito, alrededor del 3 o 4%, que es genético. De hecho, las proteínas que están mal se llaman parquinas, ¿no? De Parkinson, parquinas. Entonces, genético hay, es muy poco.
se necesita ir con un médico y hacerse análisis genético. Tú acabas de decir algo, el caso este del MDPP en Los Ángeles, pues trajo a la luz y reactivó que hay algunas sustancias en el medio ambiente que serían las disparadoras. Entonces, si tú estás expuesto a este tipo de sustancias, pues entonces es más fácil que te enfermes de Parkinson. Y hay por ahí una demanda hace muchos años a la compañía DuPont, esta que hace Claro. los sartenes que no necesitan grasa porque no se les pega nada, que usaba un perclorofluorunado, una sustancia Uf, muy particular que echó a un río, el río llegó a un lago y las gentes que vivían alrededor del lago tenían 3 veces más Parkinson. Estos experimentos son muy difíciles, ¿eh? Se les ha dado a ratas y los resultados no han sido del todo contundentes, pero sí está claro que hay sustancias en el ambiente que si tú tienes no el Parkinson genético, pero tienes ciertas susceptibilidades, pudiese ser los desencadenantes. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Hay que estar atento, hay que tratar de usar los menos químicos que se pueda, aunque vivimos en un mundo hecho por el hombre en donde hemos usado una claro. gran cantidad de productos. Pero sigue en el ambiente esto, hay sustancias, te digo, en los modelos animales sin duda, pero se sigue discutiendo, se sigue investigando, quizás es la enfermedad cerebral más estudiada a nivel básico porque hay muy buenos modelos que se pueden hacer en distintos grupos animales, pues como para tratar de discernir. De ahí salió esta hipótesis de que tú tienes un número de neuronas y que las vas perdiendo. O sea, y si eso es cierto, pues podría ser el devenir de las propias neuronas. Son muy susceptibles a daño, son muy chiquitas, a diferencia de otras en el cerebro, que en la corteza tienes grandes, chiquitas. Estas son muy homogéneas y son parejitas. Entonces, pues eso parece ser su pequeño tamaño hace que tengan un metabolismo mucho más activo y por lo tanto son más susceptibles a dañarse. Entonces, Claro. pues esto que ya se sabe ha sido gracias a los modelos animales, por eso es tan importante seguir haciendo investigación básica, porque entonces nos empieza a dar luz que lo pueden tomar los clínicos y empezar a buscar en los pacientes, por ejemplo, Claro. dónde vivieron, dónde tomaban el agua, etcétera, etcétera. No son experimentos fáciles en los humanos, pero cuando se tiene ya ese resultado, pues se puede empezar a buscar las posibles causas. Maravilloso. Doc, le agradecemos como siempre su columna, le mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos el siguiente martes con más Así temas será. de ciencia, salud y le agradecemos muchísimo, Doc. Gracias. Muy buen día, Ricardo, a ti y a los radioescuchas. Gracias. Ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar, que siempre nos trae temas interesantísimos. Fíjense, algunos libros que pueden consultar sobre el Parkinson, el cerebro del rey Parkinson, la enfermedad del siglo XXI, de María José Barón, interesante. Parkinson, mi amor, de Elizabeth Sierra. Este libro es un relato personal de la autora, quien fue diagnosticada con Parkinson a los 30 años. Viviendo con el Parkinson, una guía para el paciente y su familia, de Anne Boynott. Despertar, una historia de superación y esperanza de la enfermedad de Parkinson, de Michael J. Fox. Interesante. También El cerebro de mi hermano, de Rafael Yuste.